La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Así es, señores, y es el momento de recibir con mucho agrado a Juan Miguel Castillo. Él es abogado, profesor universitario y también es uno de los colaboradores de aquí, de Distrito Informativo. Hoy tenemos un tema muy interesante, contratos y trabajos realizados y no pagados. No, y él también quiere tocar un tema fundamental que ahora mismo está en la palestra, que es el tema de la situación que se vio ayer en el Canódromo con el Defensor del Pueblo, de manera ya constitucional, ¿verdad, abogado? Buenos días. Sí, por supuesto que sí. Porque me parece que a la población y a las autoridades que escuchan este programa les serviría tener alguna información relevante sobre cuál es el papel del Defensor del Pueblo, que me parece un poco penoso y una vergüenza que todavía haya que explicar cuáles son las prerrogativas del Defensor del Pueblo. O sea, creo que es muy oportuno hoy dejar claro cuáles son sus atribuciones y si él puede hacer ese tipo de traslados y visitas con o sin previo aviso a las oficinas públicas. Creo que es un buen momento para hablar de eso también. Bueno, precisamente, y ayer fue muy desafortunada esa comunicación en principio que mandó la DGC diciendo que esto se produjo porque el Defensor del Pueblo no notificó su visita, o sea, y algo que está en la Constitución establecida como tal. No, pero si cada supervisión o inspección se notificara antes, cualquier cosa que está mal, la maquillan La van a arreglar, antes. claro. Entonces, fuera de la parte puramente jurídica, sino lógica, porque para esto no hay que ser abogado, si tú haces una supervisión y lo avisas antes, todo carece de sentido. Es como el Ministerio Público cuando va a hacer un allanamiento, que le diga a la gente, le voy a allanar. Muy buena comparación. Sí, Más que plátano aparecen otras cosas en la caja fuerte, entonces. ¿Cómo es esto, abogado? O sea, ¿cuál es el derecho? Justamente Ocla ahorita habló acerca de ese tema de los derechos y los deberes que tiene el Defensor del Pueblo de manera institucional. Esto está dentro del mismo, obviamente. Claro que sí. Mira, cuando yo trabajé en el Defensor del Pueblo durante 6 años, fue en el año 2014 hasta el año 2019, final 2019. Y la defensora de ese momento, Soledad Martínez, había sido designada en el 2013. O sea, arrancaba desde cero todo. En ese momento, pues, aunque la ley existe desde el año 2001, oigan bien, 2001. Sí, verdad, porque yo dije 2010, yo sabía que tenía muchos años. No, pero es correcto, porque en el 2010 es donde se incorpora el Defensor del Pueblo a la Constitución. Pero la ley lo creaba desde el año 2001 y, de hecho, el mecanismo de designación por vía del Congreso Nacional, por las ternas enviadas a la Cámara de Diputados y Senado, eso se mantuvo igual en la ley y en la Constitución. En ese momento hubo que hacer un proceso un trabajo de relaciones públicas, especialmente con las autoridades, con el gobierno central, para que supieran, ya hay un Defensor del Pueblo designado, estas son las funciones, para que el Poder Ejecutivo, los ministros, los directores generales, instruyeran a sus dependencias, a sus oficinas, a sus autoridades ejecutivas, que el Defensor del Pueblo podía hacer y iba a estar haciendo una labor de cumplir con la ley en cuanto a la vigilancia de la administración pública. Entonces, en este caso, esto de alegar reconocimiento, pues no aplica. A ver, esto es un tema puramente administrativo de relaciones públicas. Había que hacerlo. Jurídicamente no, porque la ley se reputa conocida. O sea, jurídicamente no. Lo que pasa es que conviene que las autoridades, que cada encargado de seguridad, que cada director administrativo de cualquier entidad sepa que hay un Defensor del Pueblo para que el día que llegue no pase un incidente como ese. Me parece a mí triste que todavía en el 2022, todavía en una oficina pública vean entrando al Defensor del Pueblo y no solamente le cierren la puerta, reaccionen en esa forma tan violenta con él. Me parece a mí una vergüenza. Entonces, vamos a entender, señores, para que la audiencia entienda qué es lo que es el Defensor del Pueblo. Señores, el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional. Eso es lo primero que hay que decir. Tiene una relevancia constitucional que lo pone a la par del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral. Es constitucional por eso y tiene una característica extrapoder. Junto con esas atribuciones viene también otra característica que es la independencia y la autonomía. O sea, el Defensor del Pueblo, que está creado por la Constitución y por la ley, tiene una facultad que tiene dos vertientes. Uno, la defensa de los derechos fundamentales de la persona, que es lo que establece específicamente la Constitución de la República. Y dos, la vigilancia de la administración pública. O sea, la ley del año 2001 tiene una redacción muy administrativista, está dirigido a la supervisión de la administración pública, pero la Constitución en el año 2010 lo que hace es que abre el panorama, el rango de acción lo amplía y dice, bueno,
el defensor del pueblo no solamente puede actuar contra la administración pública, es que contra todo órgano del Estado. Y obviamente eso le da un radio de acción mucho más transversal. Porque, incluso el presidente de la República. Sí. De administración pública arranca el presidente, porque cuando dice órgano del Estado, eso puede incluir hasta ayuntamientos, que en los 6 años que yo trabajé se llevaban casos contra ayuntamientos, entidades prestadoras de servicios públicos. Esto quiere decir que no es necesario que él vaya con un fiscal. No es necesario que él tenga ningún documento de una corte para hacer. Nada de eso. La ley 1901 establece exactamente cuáles son las prerrogativas. El defensor del pueblo puede hacer inspecciones, solicitudes de información, solicitudes de actuación contra funcionarios públicos y en caso de negativa por parte de los funcionarios, de reticencia, una actitud que no colabora con el defensor del pueblo, entonces hay otras medidas que puede adoptar. Una de ellas es la amonestación como una medida disciplinaria, otra de ellas es la solicitud de imposición de medidas disciplinarias administrativa del área. Por ejemplo, si un director general, como en este caso, incumple su obligación, que se aplique la sanción como por ejemplo una destitución o una suspensión sin disfrute de sueldo. Eso es perfectamente posible. En algunos casos incluso, la ley lo establece directamente. Si un funcionario se negare a colaborar con el defensor del pueblo de forma reincidente, incluso está facultado para iniciar un procedimiento penal en base al 234 del Código Penal, que es por la falta de colaboración, porque el funcionario que decide no colaborar con un órgano constitucional en la defensa de derechos humanos, no es al titular que le falta respeto, porque eso es lo de menos, porque los egos personales aquí no es el tema, es al Estado de Derecho. Es al mismo sistema que le falta el respeto. Entonces, hay una serie de consecuencias y esa es una de ellas. El defensor del pueblo, no solamente por si hubo golpe y herida, puede hacer un sometimiento ayer. Eso ya de derecho penal común. Sino que en base a la ley propia del defensor del pueblo puede hacer un sometimiento por falta de colaboración perfectamente. Esa persona, obviamente, yo no sé qué tanto tenían conciencia de cuál era la función del defensor del pueblo, obviamente, pero todavía se requiere socialización de las funciones. Aquí no puede haber una entidad pública, que no sepa cuáles son, no solamente el defensor del pueblo, todos los órganos del Estado. Pero porque la estructura tripartita quedó desfasada. Ya no hay poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora es el aparato administrativo. Y estatal es mucho más complejo y mucho más completo. Entonces, sí, él puede hacer la visita sin previo aviso y no tiene que hacer la visita ni acompañado ni de un fiscal, ni de un alguacil, ni de un ministerio público, de un fiscal. Ni con orden de juez. De notario, de nada. No se requiere tampoco una orden de un juez porque no es un allanamiento, es una inspección. Puede ser con previo aviso, puede ser sin previo aviso. Entonces, lamentablemente, la escena de ayer, que fue muy desagradable, dejó muy claro que aquí hay autoridades que todavía manejan esas instituciones como si fueran una isla. A ver, un territorio particular. Aquí entra el que yo digo, y eso no es así. El hecho de que no tengan guardias, que no tengan armas, esto quizás puede ser algo que haga que los funcionarios entiendan que no tienen ningún tipo de autoridad. Wow, sabes que es un debate que tuvimos en los 6 años que yo estuve. Yo dirigí la Dirección de Tutela de Derecho y nosotros empezamos la institución de cero. O sea, cuando yo entré en el 2014, apenas tenemos local, pero no había ni un abogado. O sea, comenzó a reclutarse todo. Y dentro de ese proceso de crear la institución, se planteó el tema de seguridad. Si los traslados del equipo de abogados y del defensor del pueblo debía hacerse con un cierto aparataje de seguridad. Se discutió mucho y es polémico. Yo no tengo la solución para eso. A mí sí le doy cierto crédito al razonamiento que hizo la defensora en ese momento y es, yo no quiero evocar la imagen en el defensor del pueblo con un traslado como de autoridad que llega contra el presunto policía, porque esa imagen de autoridad, de atropellante, no es lo que debe evocar un defensor del pueblo. O sea, de hecho, si el defensor del pueblo tiene que valerse de un aparataje de seguridad con policía, con seguridad, guardaespaldas, entonces, eso no es muy compatible con la imagen de defensa de derechos humanos. Pero el hecho de que... Porque el ciudadano común, al que defiende, no anda con guardaespaldas. Exacto. Para empezar. El hecho de que tengamos un defensor del pueblo, tengamos algo institucionalmente establecido y todavía haya un desconocimiento, me imagino que de algunas instituciones, de no saber quién es, no puede ser que anteriormente a esta nueva gestión no había ese fuero, ese abordaje debidamente institucional como se tenía que hacer. Sí, se hizo. Lo que pasa es que la estrategia de relaciones públicas de la anterior gestión era muy reservada, muy bajo perfil.
es una decisión titular en ese momento, yo la respetaba mucho, quizás yo lo hubiera hecho distinto, pues es una decisión que hice en ese momento. Ahora, eso en cuanto a relaciones públicas, para los medios, de qué se hace, cuántos casos se resuelven, la parte ya de comunicaciones institucionales sí se hizo, y me consta que el Poder Ejecutivo en varias ocasiones recordó a todos los ministerios y direcciones generales: señores, el defensor del pueblo tiene tales funciones, incluso instruyó, eso lo pueden verificar incluso llamando a la institución, que varias oficinas públicas dieron instrucciones de designación de una persona dentro de cada entidad para que sirva como enlace para asegurar que se pudiera llevar a cabo el trabajo de vigilancia del defensor del pueblo. Claro, quedó en papeles muchas veces, se designaba y al final había siempre que recurrir a otra persona, porque al final, dime tú, cuando trabajan 15 abogados en un sitio, bueno, pero no me cogen el teléfono, mira, llama a fulano que trabaja. Claro, el estado de desorden que tenemos aquí nosotros. O sea que sí, todavía queda muchísimo por hacer en esa parte. Esa institución, en ese evento que sucedió en el día de ayer, también fueron maltratados de una forma muy violenta periodistas. ¿Esto agrava más la situación o esto simplemente es como, bueno, estamos contra todo el que venga para acá? Porque lo que la gente tiene como percepción es que hay un interés de ocultar algo. Claro, mira, yo vi el comunicado que sacaron ellos sobre que no fue notificado la visita. A ver, no hay que notificarla. Y que se violaba el debido proceso porque no se comunicó antes, como para ellos poder defenderse. Señores, eso no funciona así. El derecho constitucional y administrativo establece una serie de funciones y competencias para las entidades de la administración pública. Uno de ellos se llama principio de competencia, y es que cada entidad pública reconoce, respeta el ejercicio de la competencia atribuida por la ley y por la Constitución a otros entes públicos. Ahí no vale derecho de debido proceso. Eso vale si inicia algún procedimiento judicial en el cual hay un procedimiento ante un juez, en cual hay una acusación, una imputación. Ahí sí. Pero en este caso no es debido proceso. Tienen que dejar que el defensor del pueblo haga su trabajo. Ahora, ¿hay un tema de confidencialidad legalmente respaldada? La respuesta es no, porque, a ver, vamos a poner, por ejemplo, el Ministerio Público. El Código Procesal Penal establece la confidencialidad de las investigaciones del Ministerio Público. O sea, yo puedo entender que, por ejemplo, el defensor del pueblo no pasó un traslado sorpresa para entrar a una oficina de un fiscal a ver los archivos, porque hay un deber y una obligación legal de confidencialidad. Ahí yo lo puedo entender. Si vamos a hablar de materia de seguridad nacional, perfecto, no hay ningún problema. El defensor del pueblo quizás no debería entrar, hasta por prudencia, en una oficina del Ministerio de Defensa donde se discuten temas de seguridad nacional, por ejemplo. Pero en el caso del canódromo, yo no veo razón alguna, porque el canódromo hace básicamente una labor administrativa como parte de la DGC. Administrativa, eso ahí no cabe. Seguridad del bolsillo de la mafia. Ahí no hay confidencialidad legal. De la mafia. Porque no hay un procedimiento. Bueno, pero ya es otra cosa. Lo único bueno de todo eso, y yo comentaba ayer, es que quizás este molesto incidente, a ver, que yo no apoyo la forma del defensor del pueblo. Yo no lo hubiera hecho así, porque llegaron a un sitio vociferando: yo soy la autoridad. No, es que él no llegó así. A él lo llevaron a ese punto. Ajá, lo que hubo un pasa incidente. es que los videos muestran eso, pero hubo un diálogo previo. Hubo un diálogo previo que de hecho los mismos periodistas cuando tú eres defensor del pueblo y tú encabezas una entidad pública, tú debes guardar la compostura. Las cosas que usted dice frente a una cámara se quedan para siempre. Y la imagen que evoca un defensor del pueblo diciendo, acompañado de un carajo, porque lo dijo en el video: yo soy la autoridad, yo estoy muy seguro que es una reacción visceral y muy emocional que no se espera de una autoridad de ese rango. Pero bueno, es un tema ya que no es jurídico, es un tema de estrategia. Yo entiendo más, también fue el momento, porque si yo como autoridad, que estoy revestido de autoridad, me identifico, te digo y te explico lo de la Constitución y tú me dices no vas a entrar, pues automáticamente yo tengo que hacerte énfasis, decir, te prometo yo soy que vocear, yo soy la autoridad y soltar un carajo no es la opción. No, es porque hay un procedimiento. Es entrar. Mira que legalmente, vamos a hablar como abogado, obviamente, porque quizás el defensor del pueblo no es abogado, pero bueno, nosotros se lo explicamos porque somos abogados. Si sucede algo de esa naturaleza, no es abogado. Si sucede algo de esa naturaleza, lo que hace es que se levanta un acta de traslado. Si tú quieres incluso llevar a un notario público, lo llevas para que levante acta de lo que está sucediendo. Con el acta levantada de inspección, de traslado, con tu autoridad, tú inicias las acciones en base a la ley 1901. Sometimientos administrativos, sometimientos penales, comunicación al público, amonestación. Tú agotas el repertorio completo de la ley 1901. Y todo eso iba a tener igual o más peso que ese
momento airado en el cual evidentemente perdió la compostura. Entonces, yo no quiero hablar tampoco de más sobre el tema de la compostura porque yo lo que soy abogado es un tema pero ya ese está de bien que expliques esa parte. La parte propiamente jurídica de lo que como debió pasar, porque la ley lo establece, no es soltar un carajo. Lo que tiene que hacer en ese momento es levantar un acta y hacer un sometimiento conforme a la ley. Eso le corresponde. A lo mejor mediáticamente no hubiera calado igual, pero eso no es lo que se buscaba tampoco. Quizá eso llama atención la intervención del canódromo, que eso hay que desmantelarlo. Eso es una cloaca de corrupción. Abogado, usted mencionó ahorita de que no hay confidencialidad legal dentro del canódromo, ¿verdad? O sea, ese punto. No, porque es que eso no es un ritmo de investigaciones. Pero yo como periodista, por ejemplo, no tenemos nosotros la potestad como periodistas, o nos la impiden, mejor dicho, al momento de ir a hacer una grabación ahí dentro o subir un dron. Nos la impiden diciendo que no tenemos permiso y que buscar permiso a DGCET para poder grabar lo que se ve ahí. Sí. ¿Eso es legal? Precariamente. Al final hay un derecho ciudadano protegido por la Constitución, que es el derecho de acceso a la información, y eso implica acceder, claro, conforme a la ley, a los registros públicos. Significa que si usted como periodista, como ciudadano y hasta como entidad pública lo desea, puede solicitar cualquier información de la institución que sea accesible al público. Claro, si esa información, por ejemplo, como estamos hablando de retención de vehículos de personas, recuérdense que eso implica información personal de los conductores. Obviamente va a haber límites sobre el derecho de intimidad de terceros. Si esos archivos, por ejemplo, la consulta de esos archivos implica acceder a información personal, entonces eso es un límite constitucional. Y está también protegido por la ley 200-04, que es la ley de acceso a información pública. Entonces, sí, hay ciertos límites. Todo acceso a información pública, es un derecho, pero se ejerce conforme a la ley. Entonces, uno de los límites que establece la ley, que son muchos, es el derecho de intimidad de las personas. En este caso serían los conductores. Y muy en particular, voy a hablar un poquito de cabeza, el artículo 17 de la ley de acceso a información pública establece una serie de limitantes de acceso a información, y ahí se menciona concretamente cuando el acceso pueda comprometer la efectividad de una investigación en curso o cualquier procedimiento o medida administrativa o judicial. Estoy parafraseando, pero lo pueden buscar ahí porque están las limitaciones. Sí. Ok, interesante. Bueno, señores, este es un tema que pique se extiende porque a mi entender, por lo menos a mi entender, la investigación no se debe quedar en una suspensión, sino que investigar qué pasa allá adentro, por qué hay esta reacción tan violenta. No se puede alegar desconocimiento. Es bueno que se informe cuáles son las competencias del defensor del pueblo y que todos sepan en cualquier parte del gobierno cuáles son sus deberes y hasta dónde llegan sus derechos. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a ustedes, abogado y profesor universitario, profe, doctor Juan Miguel Castillo. Muchísimas gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Ustedes quédense con nosotros, hacemos una breve pausa y regresamos. Distrito Informativo.